Hola, en este primer vídeo de transmisiones vamos a ver los conceptos fundamentales sobre los engranajes y clasificación y demás. Y una pequeña introducción. Entonces, bueno, obviamente las transmisiones se encargan de conducir energía mecánica. O sea, lo que queremos es transmitir el movimiento. Habitualmente va a ser un movimiento circular, pero también hay transmisiones que transmiten movimientos rectilíneos y también tenemos elementos que nos convierten movimientos circulares en rectilíneos y viceversa. ¿Vale? Pero bueno, es conducir energía mecánica. En las aeronaves tenemos varios ejemplos de transmisiones, por ejemplo en el sistema de mandos de vuelo, control de timón de dirección, control de los trim, actuación de flaps y slat, por ejemplo. Tenemos en los motores las cajas de engranajes, esas cajas de accesorios en donde vamos a sacar potencia del motor para utilizarla en las bombas o para mover un compresor o bueno, distintas aplicaciones que tenemos, ¿de acuerdo? El generador, etc. En aviones de hélice, por ejemplo, se hace fundamental en la mayoría de las ocasiones utilizar una reductora por la alta velocidad que tiene el motor en relación con la velocidad que tiene que tener la hélice. El caso más extremo de esto es el helicóptero, ¿vale? Bueno, el helicóptero no es un avión, pero bueno, tenemos en el helicóptero una gran reductora porque tenemos que reducir la velocidad de la turbina de unas 40.000 revoluciones a unas 200 o 100 y pico, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos tanto la transmisión del rotor principal como la transmisión al rotor antipar, que se realiza a lo largo del puro de cola del helicóptero. Bueno, en cuanto a los tipos de engranajes, bueno, los engranajes, ahora veremos algunas definiciones, pero bueno, pues eso, los engranajes son estos mecanismos que utilizan ruedas dentadas para transmitir movimiento circular. Características que tienen, muy importante, la ausencia de deslizamiento. No va a una rueda dentada que está engranada a otra, no va a avanzar dos dientes mientras que la otra avanza una. O sea, van a girar siempre el mismo ángulo. La rueda conductora, ¿vale?, que es la que arrastra, y la conducida, que es la que es arrastrada. Exactitud de movimiento y suavidad. Pues bueno, relacionado con esto que os acabo de decir, pues eso, exactitud de movimiento. El ángulo que gira una rueda es el mismo que gira a la que está engranada. Y suavidad, pues podemos tener unas transmisiones con un giro razonablemente suave, uniforme, ¿de acuerdo? Y capacidad para transmitir una elevada potencia. Pensemos, si seguimos hablando de helicópteros, por ejemplo, en el caso de una turbina, como por ejemplo la Arriel, como la que tiene el Sikorsky S-76, que es una turbina que puede rondar pues, los 600, 700 caballos de potencia por ahí. Toda esa potencia se va a transmitir al rotor principal. En el caso del Sikorsky tenemos dos motores, o sea que esa potencia habría que multiplicarla por 2. Y las transmisiones, todos estos engranajes van a ser capaces de transmitir toda esa potencia. Y en el caso del helicóptero, como ya sabemos, los últimos piñones, digamos, la última parte, las últimas ruedas dentadas de la transmisión van a soportar un par enorme porque estamos bajando mucho sus revoluciones, ¿vale? Recordar que la potencia es el par por las revoluciones. Si subimos mucho, si bajamos mucho las revoluciones, ¿no?, en la reductora, va a subir mucho el par. Y en este tipo de engranajes, estas ruedas dentadas, son capaces de transmitir estas potencias tan elevadas. Bueno, vamos a ver una serie de definiciones previas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, rueda dentada, ¿vale? Es el elemento giratorio provisto de dientes que forma parte del engranaje, o sea, nuestro piñón, nuestra rueda dentada, ¿de acuerdo? Engranaje es cuando tenemos dos ruedas dentadas engranadas entre sí, de tal manera que una arrastrará a la otra. Y finalmente, un tren de engranajes, lo que tenemos es un conjunto de engranajes, ¿vale? Bueno, sobre la clasificación, vamos a ver distintas maneras o distintos criterios de clasificar los engranajes. Entonces, bueno, según la disposición de los ejes, pues estos pueden ser paralelos, como se ve en la figura. Los ejes de esas dos ruedas dentadas que forman el engranaje son ejes paralelos, ¿de acuerdo?
Los ejes pueden ser concurrentes, pues como se ve, se aprecian las figuras. En este caso, si hacemos la prolongación de los ejes, ¿de acuerdo? Vemos aquí, si prolongamos este eje y este otro, se cortan en un punto que pues eso, se cortan esos ejes en ese punto. Y en el de la animación de la izquierda, pues sucede lo mismo. ¿Vale? En el de la izquierda los ejes serían perpendiculares y en el de la derecha forman cierto ángulo, pues que puede estar en torno a 80 grados o así. Podría ser en principio el ángulo que quisiéramos. Muy habituales, por ejemplo, para sacar corriente, para sacar potencia, para extraer potencia del eje de un motor de reacción, ¿vale? Por ejemplo, del tipo turbofan, ¿vale? Para poder sacar potencia para, pues eso, las aplicaciones, mover las bombas, generadores, etcétera. Y hemos visto paralelos, hemos visto que se cortan, pues los otros ejes, ¿de acuerdo? Los que se cruzan, los que no son ni paralelos ni concurrentes. Tenemos dos ejemplos, un tornillo sin fin y otros dos engranajes a la derecha, que en este caso forman un ángulo de 90 grados, podrían formar otro también, pero bueno, tendríamos ese otro caso. Según el tipo de rueda dentada, podemos tener las ruedas dentadas cilíndricas de dientes rectos, como vemos en la figura. Las tenemos cónicas, con dientes rectos también los vemos ahí en la figura que acaba de aparecer. Y tenemos otro tipo de dientes, por ejemplo los helicoidales son bastante comunes, que es lo que tenemos en esta figura de la izquierda. Y del otro estilo, hipoides y demás, pues podríamos tener también, no son tan habituales. Veremos más adelante en otros vídeos características de unos y otros engranajes de transmisiones. Según el tipo de contacto, puede ser interno, en este caso esa animación es de una bomba de engranajes internos. Un poco para ilustrar esto, fijaros que el sentido de giro del árbol conductor y el árbol conducido son los mismos, ¿vale? En este caso giran los dos a izquierdas. Y de contacto externo, que será lo más habitual, y en este caso siempre los sentidos son contrarios. En un engranaje hay una rueda que gira en un sentido y otra que gira en sentido contrario. Bueno, según la construcción, pues los tenemos los que llamamos engranajes de módulo o métricos, que bueno, ya veremos qué es el módulo y demás, pero digamos que son los fabricados en o para el mercado europeo o los países que utilizan el sistema métrico, y también tenemos engranajes de pitch que utilizan nuestros amigos los anglosajones, que bueno, simplemente tiene que ver que las dimensiones en uno, pues eso, en el de métrica, en el de módulos son en milímetros y en el de pitch son en pulgadas. Veremos exactamente más adelante, estudiaremos esto en mayor profundidad. Bueno, también los clasificamos según el trazado del perfil. Sobre todo aquí en esta parte entender cómo se generan los perfiles de los engranajes o por qué tienen esas formas, ¿de acuerdo? Entonces, los perfiles escogidos para los flancos de los dientes de los engranajes corresponden a curvas cíclicas. Estas curvas, bueno, vamos a irlas viendo. El objetivo es que los dientes no deslicen entre sí, sino que rueden unos sobre otros. De esa manera disminuimos mucho el rozamiento. Si los dientes no ruedan entre sí, sino que deslizan, aumentaría mucho el desgaste, aumentaría la fricción, el calor, las dilataciones, también aumentarían las holguras por aumentar los desgastes. Las holguras tendrían que ser mayores también de cuando el piñón está frío, cuando está en funcionamiento, o sea, es inadmisible totalmente. Los dientes tienen que rodar unos sobre otros, ¿vale? Los de una rueda dentada sobre los de la otra. 5 tipos de curvas cíclicas que nos podríamos encontrar, ¿vale? Tenemos la epicicloide. Veis ahí en la animación cómo se genera esta curva. Y se obtiene al hacer girar un círculo exteriormente sobre el círculo base. ¿Vale? Esa curva roja podría ser, o parte de esa curva roja, la forma que tiene el flanco del diente. Tenemos cicloide, que veis ahí, generada al hacer girar un círculo sobre una recta, que sería pues como un círculo de radio infinito. Vale, tenemos esa otra curva que aparece ahí, la azul. Tenemos la hipocicloide, que
pues, similar a lo anterior, pero en este caso el círculo rueda dentro de otro, ¿vale? La hipocicloide se obtiene al girar un círculo interiormente sobre el círculo base, que es de mayor diámetro. La pericicloide se obtiene al girar un círculo de mayor diámetro exteriormente sobre el círculo base de menor diámetro, que quedaría en el interior. Y la evolvente, que viene a ser quizá la más habitual, ¿de acuerdo? Y bueno, eso generada al hacer rodar una recta, círculo de radio infinito, sobre un círculo base. Y bueno, eso coincide con la pericicloide, que en el radio del círculo ruedas infinitamente. Veis cómo se desarrolla esa evolvente, que es bastante habitual, ¿de acuerdo? Así que tenemos tipos de engranajes: epicicloide, cicloide, hipocicloide y pericicloide, que se formarían el conjunto de los engranajes que llamaríamos cicloides, y los engranajes de evolvente, son muy habituales.